¿Qué es lo que realmente hace a un monstruo? ¿Es la apariencia o las decisiones? Hoy les traigo una de las historias más profundas y aterradoras de la literatura clásica, Frankenstein de Mary Shelley. Prepárense para adentrarse en la mente de un científico obsesionado y en los pensamientos de una criatura solitaria, para quienes la venganza, el amor y el odio se entrelazan de una forma impactante. Esta es una novela sobre ambición, responsabilidad y los límites de la ciencia, temas que siguen resonando hasta hoy. Vamos a descubrir juntos el oscuro relato de Víctor Frankenstein y la criatura que él mismo creó, una historia de horror y al mismo tiempo, de humanidad. Imaginemos el inicio de esta historia. Un barco se abre paso entre el hielo del Ártico, enfrentando temperaturas heladas y peligros desconocidos. El capitán del barco, Robert Walton, busca descubrir nuevos territorios, pero en su viaje encuentra algo mucho más extraño e inesperado, un hombre moribundo atrapado en el hielo. Este hombre es Víctor Frankenstein, quien antes de morir, decide confesar su historia a Walton, advirtiéndole sobre los peligros de la ambición desmedida y de la obsesión con la ciencia. Desde aquí, nos adentramos en un relato de terror psicológico y ético como ningún otro. Víctor nos lleva a su infancia en Ginebra, Suiza, donde desde joven se sintió fascinado por los misterios de la naturaleza y las leyes del universo. Aunque creció en una familia amorosa, su interés por los secretos de la vida fue inusual y casi obsesivo. Pronto su curiosidad se convierte en una obsesión por entender la esencia de la vida y el poder de crearla. Este interés se intensifica cuando llega a la Universidad en Ingolstadt, Alemania, donde aprende sobre los avances científicos de la época y profundiza en los textos antiguos que hablan de alquimia y reanimación. Aquí empieza la verdadera historia de su tragedia. Porque es en este punto donde Víctor deja de ser un simple estudiante y se transforma en un hombre dispuesto a cruzar cualquier límite en nombre del conocimiento. Entonces, Víctor se obsesiona con un objetivo: crear vida. Se encierra en su laboratorio durante meses, incluso años, en una misión tan secreta como ambiciosa. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro oscuro y perturbador. Para darle vida a su creación, roba partes de cuerpos de cadáveres y las combina con precisión meticulosa, buscando lograr el ser perfecto. Pero, ¿qué tan lejos podemos llegar antes de que nuestra ambición se convierta en locura? Víctor estaba tan cegado por su deseo de ser un dios que no midió las consecuencias de sus actos. Y entonces, una noche tormentosa, sucede lo impensable: su experimento cobra vida. Pero en el momento en que su creación abre los ojos, Víctor siente una mezcla de miedo, repulsión y horror profundo. Lo que ve frente a él no es una obra maestra, sino una figura deformada, con ojos apagados y piel amarillenta, una figura que le inspira un pavor inmenso. Sin pensar en las consecuencias, huye de su propio laboratorio, abandonando a su creación a su suerte. Y aquí surge una de las grandes preguntas de la novela: ¿es este acto de abandono lo que convierte a la criatura en un monstruo? La criatura, abandonada y sola, comienza su propio viaje. Sin guía, sin comprensión de lo que es, debe enfrentar el mundo sin nadie que le enseñe. Pueden imaginarse despertar sin saber quiénes son, con la necesidad de amor y compañía, pero sin alguien que los acepte. A medida que observa a los humanos, aprende a hablar, a leer y a comprender el mundo a su alrededor. Pero, al ser visto, la gente siempre reacciona con horror, repulsión o incluso violencia. La criatura, que al principio es pura e inocente, comienza a experimentar el rechazo y la soledad de una manera desgarradora. Un día, en un intento de acercarse a una familia que observa desde la distancia, la criatura revela su presencia, pero su aspecto físico provoca un terror tan profundo que la familia lo rechaza de inmediato. Este momento es uno de los más dolorosos, porque muestra cómo el monstruo sufre el rechazo sin haber hecho nada malo. Así, el monstruo pasa de la bondad y la curiosidad a la amargura y el odio. Con cada rechazo, su ira y deseo de venganza aumentan, y pronto surge en él una idea clara: encontrar a su creador, Víctor, y exigir respuestas. Finalmente, después de mucho tiempo, la criatura logra encontrarse con Víctor, y aquí vemos uno de los momentos más impactantes de la novela. En lugar de atacar a su creador, la criatura le cuenta su historia, describiendo su sufrimiento y lo doloroso que es existir en un mundo donde nadie lo acepta. Le pide una sola cosa: una compañera, alguien que pueda entenderlo y estar con él, alguien que comparta su sufrimiento y con quien pueda vivir en paz. Este es un momento profundamente emotivo, porque la criatura, a pesar de ser rechazada, aún anhela el amor y la compañía. Víctor, conmocionado, acepta la petición y se compromete a crear una segunda criatura. Pero a medida que avanza en el proyecto, comienza a preocuparse. ¿Qué sucederá si esta nueva criatura es tan fuerte y resentida como la primera? ¿Y si ambos monstruos se unen para destruir a la humanidad? En un momento de arrepentimiento y temor, Víctor destruye su trabajo,
negando a la criatura la única esperanza de amor y compañía. Esto desata la furia definitiva del monstruo, quien ahora completamente desilusionado, se embarca en una venganza contra Víctor, prometiendo hacerle sentir el mismo dolor que él ha sentido. La criatura comienza a eliminar uno a uno a los seres queridos de Víctor. Matará a su querido amigo Henry, y eventualmente, asesina a Elizabeth, la esposa de Víctor, en su noche de bodas. El sufrimiento de Víctor es total, al igual que la soledad que siente. Tanto él como su creación quedan atrapados en una espiral de odio y venganza que parece no tener fin. Y así llegamos al presente, en el Ártico, donde Víctor, cansado y moribundo, le cuenta su historia a Walton. Ha comprendido, aunque tarde, las consecuencias de su ambición y su rechazo. Muere poco después de relatar su tragedia. En este momento, la criatura aparece por última vez. Al ver a su creador muerto, muestra una mezcla de tristeza y arrepentimiento. A pesar de todo, siente una conexión con su creador y admite que en su venganza, solo ha encontrado vacío y desesperación. La criatura decide desaparecer en el hielo, buscando su propia muerte y dejando atrás una historia que es tanto una advertencia como una reflexión. ¿Quién fue realmente el monstruo? ¿El creador o la creación? Frankenstein es una historia que nos lleva a cuestionarnos sobre los límites de la ciencia, la responsabilidad que tenemos sobre nuestras creaciones y las consecuencias de jugar a ser dioses. Esta novela de Mary Shelley nos recuerda que la soledad y el rechazo pueden convertir incluso al ser más bondadoso en un ser lleno de odio. La ambición y la falta de empatía nos pueden llevar a destruir todo lo que amamos. Si te cautivó esta historia y quieres descubrir más clásicos, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar. ¿Quién es el verdadero monstruo en esta historia? ¿Es Víctor, por abandonar a su creación, o es la criatura, que se convierte en un ser de odio por el rechazo que enfrenta? Déjanos tu opinión y acompáñanos en esta exploración de las mejores historias de la literatura clásica.